Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Preparándonos para crecer en sabiduría. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo lo que nos gusta tanto, la palabra del Señor. Mis hermanos justificados, regenerados y santificados en Cristo Jesús. Que la misericordia, la paz, la gracia y el amor del Padre nos sean multiplicados. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu gran bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y guardado. Has sido fiel, justo, sabio y paciente. Gracias, Señor. Tú eres nuestro soberano Dios. Gracias, Señor. Tú eres justo, Señor. Tú cumples tu palabra. Oh Dios, permite que en tu luz veamos la luz. Alúmbranos, Señor. Y que en esta noche nos sea concedida, Señor, esa petición de que la iluminación que viene por tu Santo Espíritu sea abundante sobre nosotros para que entendamos tu palabra, a fin de que ella sea depositada en nuestros espíritus y de frutos para la vida eterna. Sea nuestro clamor en esta noche, Señor, reconociendo que tú eres el que hace la obra, no somos nosotros. Si tú no eres por nosotros, nada podemos hacer. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vayamos a nuestro texto base. Isaías 45, versos 2-3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ya hemos visto algunas partes. Yo iré delante de ti. Él te guiará. Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Él te toma de la mano derecha y te guía según su consejo. Él enderezará, allanará tus lugares torcidos, tus lugares escabrosos. Mientras tú lo permitas, el Señor te seguirá limpiando día tras día. Él quebrantará tus puertas de bronce y hará pedazos los cerrojos de hierro. Nunca pierdo de vista que el avance de esta obra de Dios en ti dependerá de tu actitud ante tu Dios. He encontrado una similitud muy grande entre Isaías 45:3, Isaías 42:16 y Cantares 2:4. ¿Por qué esa gran similitud entre esos tres textos? Para mostrarnos la maravillosa obra de Cristo a nuestro favor. Leámoslo. Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hoy veremos que los tesoros escondidos y los secretos muy guardados se encuentran en la casa del banquete. Repito,
es en la casa del banquete que recibiremos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Aquí en esa frase, me llevó a la casa del banquete. Hay algo muy interesante aquí. La palabra banquete, usada con ese sentido solamente en ese texto, aparece allí con ese significado. Viene del hebreo yajin, con Y, dos Y, que significa efervescente, vino fermentado, y es una palabra relacionada a la embriaguez, es decir, a la euforia que produce el alcohol en el cuerpo del ser humano. Y ahora yo pregunto, ¿se acuerdan de esta palabra? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esas fueron palabras de Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Así que, ¿cuál es el significado de ser llevado a la casa del banquete? Mira eso, hermanos míos, qué interesante. Contextualizando el pasaje de Cantares 2 con Efesios 5 y trayéndolos a nuestros días, el significado de estar en la casa del banquete es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí hay 3 preguntitas interesantes. ¿Cuál es el significado de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias de esa llenura? Al tratar con ese asunto, es sumamente importante que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, sino de una persona, la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo creyente en el momento del nuevo nacimiento. Quizá mucha gente confunde Espíritu Santo con poder y lo ve como algo, no como una persona, por lo que Jesús dijo, ¿no? Quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces, recibiréis poder para que sean mis testigos. Entonces ahí ya quizás se asoció el Espíritu Santo con poder. Es cierto, el Espíritu Santo nos da poder, pero el Espíritu Santo no es el poder visto en ese sentido. El apóstol Pablo en otra ocasión, escribiendo en los Romanos capítulo 8, versículo 9, él dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino como una persona completa. No es que al convertirnos se nos da un poco del Espíritu y luego, si cumplimos ciertas condiciones, se nos da más y más hasta que finalmente seamos llenos. No, no es eso. Algunas personas tienen el Espíritu Santo. Estos son todos los cristianos. Y otras personas no lo tienen. Estos son los que no son cristianos. Todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu Santo lo es ahora para nosotros los cristianos. Y no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. Todos los que creen disfrutan de esa bendición. Ahora bien, para que no nos olvidemos, todos los que creen ya tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todo cristiano. Pero, no todos los cristianos son llenos del Espíritu. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Mira, hermano, por mucho tiempo yo oí, me enseñaron eso, que ser lleno del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Hoy yo no creo eso, no lo creo. Ser lleno del Espíritu Santo
cuando uno ora en lenguas, ¿qué hace? Lo que dice la palabra. Eso es para nuestra propia edificación. Edificación. Pero eso no significa que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo conocí mucha gente que recibió el bautismo del Espíritu Santo y estaba bien vacío del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas nos edifica, lo dice la palabra. Sin embargo, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Noten el contraste que hizo Pablo. No os embriaguéis con vino. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Usted ve ahí que ahí hay una contraposición, ¿verdad? Primero el consejo, no se embriague con vino porque hay disolución. Más bien, en lugar de, mejor que eso, sean llenos del Espíritu. ¿Ustedes han visto una persona emborrachada o borracha por haber bebido bebida alcohólica, por supuesto? ¿Está bajo qué influencia? La fama que tienen los borrachos de impertinentes, ¿no? ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de la bebida, el efecto de la bebida. O sea, la bebida como que quita todas las contenciones que la persona tiene en su estado natural, ¿no? Lo que Pablo entonces nos dice aquí es que no debemos dejar que eso ocurra. Es decir, no debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar e influenciar por el Espíritu Santo. A mí personalmente también no me gusta mucho decir que el Espíritu Santo controla, porque he visto, aún a través de la palabra, que, o sea, controlar tiene como una connotación en cierta medida negativa, ¿no? Entonces, Dios no hace eso porque Dios no controla a nadie, Dios no te obliga, Dios te habla, Dios te anima, Dios te exhorta, Dios te disciplina, Dios te azota, Dios te castiga, Dios hace muchas cosas, pero una cosa que no hace es controlar. Entonces, yo prefiero utilizar el verbo influenciar. O sea, el Espíritu Santo me habla, yo decido si hago caso o no. Entonces, de mi parte, si usted quiere usar, usted lo puede usar, yo no veo ningún problema con eso, pero de mi parte no me gusta esa palabra, controlar, por esa razón que expliqué. Ahora bien, todo aquel que está lleno del Espíritu Santo ha crecido mucho en el fruto del Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las características que conforman el fruto del Espíritu, sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, si en tu vida esas características se ven ahí arriba, vamos a decir de 0 a 100, está ahí arriba, en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Significa que tú estás lleno del Espíritu Santo. Si eso no es así, no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos caminando. Entonces alguien dice, ¿y pero qué pasa entonces cuando el Señor me toque y yo siento la presencia de Dios? Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. No, eso es tener una experiencia con Dios. Ahora, las experiencias con Dios nos ayudan a crecer. ¿En qué? En el fruto del Espíritu Santo. La comunión con Dios nos ayuda a crecer en el fruto del Espíritu Santo. Pero no es porque tú sientas la presencia de Dios. Y eso es, wow, eso es fuera de serie. Tú estás en la presencia de Dios. No es por eso que yo estaba llena del Espíritu. No. Lo mismo cuando una persona está ministrando y hay una ministración que toca los corazones. Uno no puede decir por eso, ay no, esa persona está llena del Espíritu. No necesariamente. Lo que ahí está ocurriendo por la misericordia de Dios es la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. O sea, lo que Dios está hablando, la palabra que se está hablando, toca tu espíritu. Porque el Espíritu Santo te da quizás ese entendimiento y cuando entonces tú recibes esa palabra. Eso es necesario para crecer en la llenura del Espíritu Santo, pero no quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, yo puedo decir que crecer en el fruto del Espíritu
Es igual a estar lleno del Espíritu, que es igual a haber menguado y ya no vive el creyente, sino que ahora Cristo vive en esa persona. ¿Cuánto vive Cristo en ti? Ese es tu nivel de llenura, si vamos a dar esa expresión llenura. No es así, es una meta, tenemos que crecer en el fruto del Espíritu. Yo encuentro que solo a un hijo suyo que está creciendo cada día en la llenura del Espíritu Santo. Notaron que yo dije que está creciendo, no es que esté lleno, está creciendo. Que cada día mengue un poquito para que Cristo crezca. Este Hijo de Dios recibirá tesoros escondidos y secretos muy guardados. Una persona que no está creciendo en el Espíritu, mis hermanos, el Señor no le va a dar nada porque no tiene condición de recibirlo. Para poder recibir esos tesoros, esos secretos, yo tengo que estar deseando crecer en el fruto del Espíritu Santo. Y eso no es tanto por petición, ay Señor, yo quiero crecer, lléname de ti, Señor, lléname de ti. Eso no es así. El crecimiento se da en la medida que yo mengue. ¿Y cómo nosotros menguamos? Muriendo al yo. Es que no hay otra solución. No hay un atajo, mis hermanos. No hay un atajo. Mucha gente piensa que existe atajos para el crecimiento cristiano. No existe. La madurez cristiana implica mucha muerte. Implica sufrimiento, implica dolor. ¿Por qué? Porque el yo se está muriendo. Sencillo, es tan sencillo como eso. Ahora, ¿vale la pena? Obviamente, claro que sí. Ahora bien, dice Cantares me llevó a la casa del banquete. Pregunto, ¿estamos allá? Recordemos que no se puede estar en la casa del banquete sin que no nos hayamos sentado a la sombra del deseado y comido de su dulce fruto. Cuando yo me senté, o sea, he descansado en Cristo. Cuando yo he comido de su dulce fruto, cuando su palabra me alimenta, entonces ahora el Señor me puede llevar a la casa del banquete. ¿Y qué va a pasar en la casa del banquete? Su bandera sobre mí fue amor. Ahora bien, ¿qué es una bandera? Hay muchas definiciones, pero todas al final se resumen a una sola cosa. Bandera es un tipo de identificación. Revela a quién uno pertenece, ya sea un reino, una nación o una agrupación. Las banderas también son símbolos de conquista. Eso lo vimos muchas veces en películas, ¿no? Que cuando un rey vencía a otro, él plantaba su bandera en el lugar conquistado, proclamando de esa manera que ese territorio era ahora de él. En la época de la corrida del oro en California, eso hacían los mineros, o sea, los garimperos. Ellos tenían sus banderolas y ellos cuando llegaban a un lugar que había ahí sembraban la bandera para decir que era de ellos, ¿no? Lo otro también ustedes vieron cuando llegó por primera vez un americano a la luna, que él hizo allá, puso su bandera, ¿no? Aunque obviamente ya por acuerdos internacionales el espacio exterior no pertenece a nadie, a ningún país. Por mucho que hay algunos países que sí quieren adueñarse de eso. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es nuestra bandera? El amor de Cristo y el amar a Cristo es lo que nos llevará a conocer a Dios y saber que somos de Él. Esa es nuestra bandera. Esa bandera tiene dos faces, dos caras. Una es el amor de Cristo hacia mí. Eso está fijo ahí ya hace tiempo. Desde que Él decidió venir para morir por nosotros, ahí ya está su amor de Él para nosotros. Pero del otro lado debe estar mi amor hacia Él. Porque si no existe mi amor hacia Él, yo no acepto su bandera sobre mí. Porque bandera significa posesión, significa pertenencia. Entonces, si yo no acepto que yo pertenezco a Cristo, y aceptar pertenecer a Cristo significa hacer, obedecer lo que Él quiere. Mucha gente dice, no, yo pertenezco al Señor, pero hace lo que quiera de su vida.
O sea, el Señor no entra en sus decisiones, no entra en sus planes, no entra en sus programas. Entonces, esa persona tiene como una contradicción en ella. Pero esa persona no va nunca a recibir que su bandera sobre él fue amor, porque él no tiene esa bandera en su propia vida. El amor de Cristo está en la bandera, pero el de él no está del otro lado. Ahora bien, ¿qué es amar a Cristo? Usted lo sabe, es obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo no implica conocer a Dios. Y eso muestra su bandera sobre nosotros. Saber, que es igual, saber a quién pertenecemos. Y cuando sepamos, hermanos, a quién pertenecemos, será porque estamos avanzando en el conocimiento de Dios. Todo hijo de Dios tiene que llegar a ese punto, saber a quién pertenece. Pero vuelvo y repito aquí, no es un conocimiento mental. Sí, yo lo sé, no. Eso tiene que hacerse en tu vida un conocimiento revelado. ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Y si nosotros no nos pertenecemos y pertenecemos a Cristo, ¿qué voluntad debe prevalecer? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios. Entonces, aquí yo quiero dejar algo muy claro para el punto que vendrá luego. Sentarse bajo la sombra del deseado es igual a descansar en Cristo. Ese es nuestro primer paso. Cada vez que nosotros estamos afanados, ansiosos, preocupados, ya no estamos sentados, ¿no? Ya nos hemos levantado. Comer de su dulce fruto. Permitir que la palabra hable en nuestro corazón. Y aquí viene un punto importante, mi hermano. Por ejemplo, tú estás leyendo y dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En ese momento detente ahí. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor. Señor, yo quiero estar 100% segura de eso, Señor. Yo quiero que esa verdad explote en mi interior. Yo quiero que esa verdad, Señor, gobierne mi vida. Yo quiero, Señor, experimentar con todo mi ser que tú eres mi pastor. Eso se hace cuando uno lee la palabra. Es tomar una palabra que es una verdad teológica, una verdad doctrinal, pero todavía no es una verdad en nosotros. Pero entonces yo hablo de eso. Yo le hablo de eso, Señor, yo quiero que eso se haga realidad en mi vida. Señor, haz tu obra. Entonces, de orar por todas estas cosas, muchas cosas van cambiando en nuestro interior. Y usted sabe por qué, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta discernir y separar las intenciones, vamos a decir, del espíritu y las intenciones del alma. O sea, es algo preciso. Tenemos los recursos. El tercer paso, estar en la casa del banquete, ser llenos del Espíritu Santo ahí, desarrollar el fruto del Espíritu, vivir bajo su bandera, significa ser la voluntad del dueño, la voluntad del Señor, sabiendo que somos amados y que somos propiedad de Dios. Es en la casa del banquete que se cumple. Tesoros y secretos que recibiremos se refieren a lo que Dios nos lo revela por su Santo Espíritu. Tesoros y secretos no lo reciben todos los hijos de Dios. ¿Y por qué no? Si Dios no hace excepción de personas. Los tesoros y secretos que Dios quiere darnos son para todos, pero no todos lo pueden recibir. El recibirlos depende de la rendición al Señor, lo que se muestra en el mayor o menor grado del fruto del Espíritu en la vida del Hijo de Dios. Fíjense en este verso, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Cuando la humildad y el temor de Dios se desarrollen y sean notorios en nuestras vidas, hermanos, nosotros estamos avanzando en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Riquezas, honra y vida. Ahora bien, yo no lo estoy tomando en el sentido material para nada, sino en el sentido espiritual. Regresemos un momentito a Isaías 45, 2 y 3, ¿no? Yo iré delante de ti, palabra del Señor, ya lo hemos visto. Él te guiará, Él te hará entender, Él te enseñará el camino que debes andar. Esas verdades deben estar selladas en nuestro espíritu, porque a veces en un momento de incertidumbre, de desesperación, no sabemos qué hacer y perdemos la paz. Él enderezará. ¿Cuántas cosas torcidas hay en nosotros? A mí hay muchas. Y yo anhelo, sí, que Él enderece, que allane todos esos lugares escabrosos. Ahí no llega la luz. Entonces la luz de Cristo tiene que llegar ahí para que eso sea limpiado. Él va a quebrantar las puertas de bronce. O sea, son aquellos. Nosotros somos como un hotel que tiene muchos cuartos, muchos cuartos y muchas puertas. Y hay puertas que nosotros las tenemos tan cerradas y ahí lo que hay es una tiniebla absoluta. Mucha cosa fuera de lugar, sucia, fea en ese cuarto, pero el Señor, Él promete que Él va a hacer eso, si nosotros tan solo nos comprometemos con Él. Ahora, cuando uno lee todo eso, dice, ok, pero ¿por qué el Señor va a hacer todo eso? Ahí mismo Él da una respuesta, y esa es la respuesta más grande que el Señor nos puede dar a nosotros, mis hermanos. Y es una respuesta que está refrendada por otro texto en la palabra de Dios, no por otros. Y la respuesta está aquí, porque Él va delante de nosotros, porque Él va a enderezar todo, porque Él va a quebrantar muchas cosas, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Para qué eso? Para que sepas. ¿Qué significa entonces? Eso significa que cuanto más tú le sigas, y cuando yo digo le sigas, seguirlo de cerca, no de lejos, ¿eh? Cuanto más caminos torcidos Él endereza en tu vida, cuanto más puertas cerradas sean abiertas en tu interior para que allí alumbre la luz de Cristo, más conocerás al Dios que es el yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Dios quiere, porque ahí donde tú lees para que sepas, es la misma palabra que la Biblia usa en el hebreo para conocer. Y ahora más adelante hablaremos de eso, pero es la misma palabra, para que conozcas que yo soy Jehová, para que sepas que yo soy Jehová. Ahora bien, ¿qué significa saber que Él es Jehová? ¿Qué significa conocer que Él es Jehová? Para entender el significado, para entender esa afirmación y esa promesa, porque es una promesa de Dios, es necesario entender el significado de la palabra Jehová. Aquí sí voy a hacer un repaso histórico de esta palabra. Hemos oído tantas veces esta expresión, yo soy Jehová, que ya no pensamos en su significado ni en su primera aparición en la historia bíblica. Yo soy Jehová es lo mismo que yo soy el que soy, tal como el Señor se revelara a Moisés en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué fue lo que el Señor dice? Yo soy Jehová. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿De dónde viene el vocablo Jehová? Jehová es uno de los nombres por el cual se conoce al Señor en el Antiguo Pacto. Se cree que el origen de la palabra Jehová
puede ser de una derivación del nombre hebreo escrito, y aquí son 4 letras, y las menciono, Y, H, W y H, más la palabra Adonai. A estas 4 letras se les conoce como el tetragrama. La pronunciación del nombre de Dios, Y, H, W y H, se perdió principalmente por 2 hechos. En algún momento de la historia se pronunciaba, aunque en realidad el único que la pronunciaba era el sumo sacerdote cuando bendecía al pueblo en nombre del Señor. Pero eso se perdió. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, la antigua escritura hebrea no contenía vocales. Y la segunda, la pronunciación del nombre de Dios era prohibida como señal de respeto y de reverencia. Dicen que cuando un escriba judío copiaba las escrituras, recuerden que eran pergaminos, papiro, cosas que se iban deteriorando, y los escribas tenían que estar copiando. Cuando uno se iba haciendo viejo lo copiaba y después se quemaban las copias antiguas, etc. Entonces dicen que cuando un escriba copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre, dejaba de lado su pluma, tomaba una pluma totalmente nueva con la cual solo escribiría ese nombre. Y cuando terminaba de escribir, esa pluma que se usó solamente, bueno, no era una pluma, era como una plumilla, ¿no? Esa plumilla que se utilizó solamente para escribir el nombre santo de Dios, él la rompería para que ninguna otra palabra saliera de ella. O sea, tanto era el cuidado. Yo leía alguna vez también que cuando ellos llegaban a ese punto y encontraban el nombre, ellos se paraban de la silla, se postraban en el piso, adoraban a Dios y luego se paraban, se sentaban y seguía con su trabajo. Los eruditos, algunos, creen que la vocalización o pronunciación correcta es Yahvé, tal como la pronuncian los católicos. Y tal como mencionamos, la palabra Jehová nace de la unión del nombre Y, H, W y H junto con las vocales de la palabra Adonai, que significa mi Señor. Eso en el hebreo, no en el español. Hay quienes dicen que el tetragrama, las 4 letras, se pronunciaba Yahweh. La palabra Adonai fue ampliamente usada y lentamente reemplazó el nombre de Dios para que éste no fuese nunca pronunciado. Fue tan popularizado que se dice que en algunos textos la palabra Adonai fueron agregadas cuando la palabra YHWH aparecía. Ahora, escuchen eso. La frase, yo soy el que soy. Yo soy aquel que soy. Según las reglas de la gramática hebrea, significa yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente. Yo estoy. Cuando Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy, el Señor se revela como el Dios que estaba, está y estará, como el Dios que está presente siempre. A la vez, Dios se revela como un Dios personal, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que continuamente está presente en la historia junto al hombre. Ahora bien, ¿cuándo fue a través de los tiempos que Dios se reveló a los hombres de una manera poderosa? Con la venida de Jesús. Me acuerdo cuando eso en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, yo quiero pedirles que entendamos un poquito la mentalidad de Moisés. O sea, ¿por qué Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre? Moisés, ¿dónde se había criado?
en Egipto. Él fue como el hijo adoptivo de la hija del faraón. Por lo tanto, él estaba familiarizado con los nombres de docenas de dioses egipcios como Ra, Anubis, Actor, quién sabe otros, ¿no? En Madián, Moisés había criado y cuidado ovejas durante 40 años y seguramente había oído sobre los dioses cananeos como Baal y Asera. Según la mitología cananea, Baal era el hijo de El, que era el dios principal, y Asera, la diosa del mar. Cada uno de esos dioses extranjeros tenía un nombre particular y estaba asociado con un dominio también particular. Ra era el dios del sol. Baal era el dios de la guerra. Anubis, el dios de los muertos. Hathor era una diosa. Ella fue consorte de un dios y madre de otro. Y así sucesivamente. Por eso que Moisés le pregunta a Dios, el pueblo me va a preguntar cómo se llama. Porque el pueblo también tenía 430 años en Egipto. Yo estaba acostumbrado con esa profusión de dioses. Y era la primera pregunta que iba a hacer, por eso él pregunta. Pero la respuesta entonces fue sorprendente. Cuando Dios le contesta, yo soy el que soy. Y más adelantito en unos versículos, el Señor dice, este es mi nombre para siempre. O sea que Dios no va a cambiar, porque los otros dioses cambian dependiendo de la nación, ¿no? Entonces, esa respuesta que Dios le dio a Moisés allá en la zarza, distingue a Dios de todos los dioses que la gente pudo haber conocido en el pasado y en el presente. Ese Dios no se limita a un primer nombre o un dominio en particular. Ese Dios no fue creado por manos humanas, ni nombrado por el lenguaje humano. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esas declaraciones, que él mismo las hace, Dios afirma que él es autoexistente, es decir, Dios eterno, que él es autosuficiente, Dios todopoderoso, que él es Dios autodirigido, que él es Dios soberano, que él es Dios inmutable, que él es el Dios que es, que era y el que ha de venir, según registra Apocalipsis 1:8. Y también es el Dios inmutable, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Por este significado, el significado de yo soy el que soy, podemos estar seguros, mis hermanos, de quién es nuestro Dios. Y una vez les comenté, es bueno meditar en esas citas que dan característica de Dios, que muestran los atributos de Dios, porque nosotros necesitamos llenarnos de este pan para que en el momento del desánimo, de la injuria, de la prueba, de la tentación, de lo que fuese que nos quiere robar la comunión con Él, el Espíritu Santo nos traiga esas citas y podamos acordarnos de quién es el Dios a quien nosotros servimos. Hermanos, es una lucha titánica. No hay cómo escapar de ella, porque Dios utiliza esto para forjar nuestro carácter, para que cada día seamos más semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros iremos menguando y Él irá creciendo. En otras palabras, la vida en el Espíritu crece y la vida en la carne va muriendo. Dios eterno, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios inmutable. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor es un ser divino que conoce el destino de todo lo que existe y puede cambiarlo, pero Él mismo nunca cambiará.
Hay unas citas del Salmo 102, 25 al 27 y el 37. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mutados. Pero tú eres el mismo, y tus tiempos nunca acabarán. Esa cita es tan importante que el escritor de la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 10-12, la repite y dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Nuestro Dios es Dios omnipresente. Por eso, mis hermanos, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Y eso tiene que ser, mira, si nosotros tuviésemos que ese atributo de Dios como una verdad revelada, no solo una verdad mental, teológica o doctrinal, nuestra conducta cambiaría más. ¿Por qué? Porque sabríamos sin lugar a dudas que Dios nos ve en cada momento de nuestras vidas, que Dios está ahí porque Él es omnipresente. Siempre se encuentra en cualquier lugar, siempre está presente. Él colma el cielo y la tierra, y ninguna persona puede esconderse en ningún lugar secreto donde el Señor no lo vea. Algunas veces pensamos, no es que pensamos conscientemente, sino nuestras acciones reflejan eso, ¿no? Que podemos ocultar aspectos de nuestras vidas, pero realmente Dios siempre está presente y lo puede ver todo. Dios examina a buenos y malos. Es decir, mis hermanos, ve que en ese punto por el que Él es omnipresente cobra más relevancia las palabras que el Señor dijo, Jesús, cuando él está enseñando y Él dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, no ande pregonando por ahí lo que tú haces, porque lo que tú haces en secreto, es decir, no es lo que tú haces escondido en tu cuarto, no, eso abarca más cosas, lo que tú haces que nadie lo ve. Por ejemplo, un día está caminando por la calle, encuentra una persona necesitada, el Espíritu Santo te pone ese sentir, te dice, no, yo lo voy a ayudar. Lo invita a almorzar y le paga un almuerzo a esa persona. Nadie te vio. Tú no tienes que hablar de eso. El Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Lo mismo cuando seamos tentados a decir palabras que no debemos decírselas porque son ofensivas. Señor, tú estás aquí, mejor me callo. Eso nos va a ayudar mucho. Pensar en la omnipresencia de nuestro Dios. Por otro lado, eso nos ayuda también a saber que sus promesas siempre estarán presentes en nuestras vidas y su mano siempre nos sostendrá, porque Él siempre está allí. Un verso bien conocido, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es por nosotros y está todo el tiempo ahí con nosotros. Nuestro Dios es omnipotente. El Señor es todopoderoso y los poderes del Señor no tienen ni límite ni fin. Son divinos e incuestionables. Dios tiene el atributo de ser omnipotente y tiene la potestad de hacer y deshacer todo lo que Él desee según sus propósitos eternos. Él es el creador de todo lo que existe en el presente, lo que existió en el pasado y lo que existirá en el futuro.
Me gusta esa cita de Jeremías 32:27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo quisiera que ustedes ahora refrescan el significado de la palabra Jehová y del yo soy el que soy. Cada vez que tú leas en la Biblia que aparece yo soy Jehová, yo soy Jehová, Dios está diciendo yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy abarca todo eso que yo he mencionado hoy. Entonces, ese es nuestro Dios. Así que cuando leamos, porque me hablo a mí, yo soy Jehová en la Biblia, yo ya no quiero pensar, leer esa frase, una frase de tres palabras, como si no significara nada, porque eso tiene un significado muy grande. Quizá para el inconverso o para el que no sabe, no tenga significado, pero para ya nosotros debe tener significado. No lo perdamos, hermanos. Las cosas que el Señor nos da, no las perdamos. Ahí entra, yo me acuerdo del Señor decía eso en una de sus cartas a las iglesias, ahí en Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengamos lo que Dios nos ha dado. Retengamos. Y cada vez y decir, Señor, ayúdame, que cada vez que yo lea, yo soy Jehová en tu palabra, yo me acuerdo de eso, Señor. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer ese recuerdo. Por lo cual, mis hermanos, gocémonos y alegrémonos. Esa frase está en Apocalipsis, ¿no? Cuando se refiere a las bodas del Cordero. Tu Dios y mi Dios es el gran yo soy. Tu Dios y mi Dios es el que se identificó como yo soy el que soy. Y con ese Dios incomparable estamos seguros aquí y en la otra vida. Porque hasta para allá hay una promesa. Y yo los dejo con esta palabra del Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nunca estaremos solos, mis hermanos. Nunca estaremos solos. Él es nuestro todo. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Y yo vuelvo, Señor, a insistir. Ayúdanos, Dios, alúmbranos con tu luz, para que alumbrando tú a nosotros, en tu luz veamos la luz. Y estas verdades, Señor, sean selladas en nuestro espíritu. No las queremos perder, Señor. Queremos que sean parte nuestra. Ya sea que estemos en las buenas, en las malas, en la alegría, en la tristeza, en la escasez o abundancia, con dolor o sin dolor, no importa dónde, Señor, que esas verdades sean parte nuestra. Alúmbranos, Señor, el entendimiento para que estas palabras se queden ahí en nuestro espíritu, Dios. Oh, Señor, te lo pedimos en esta noche, Señor. Tú que eres bueno, tú que eres misericordioso, tú que eres Dios justo, Dios fiel. Señor, tú lo eres todo eso. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque un día entramos en la vida eterna cuando nacimos de nuevo, porque ahí empezamos a conocerte. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.